No podemos matar o destruir al ego. Sin embargo, sí podemos aprender muchas cosas que nos pueden ayudar en el camino de nuestra sanación gracias al estudio del ego. Si te interesa ese tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder enseñarte todo lo necesario o lo básico sobre las heridas emocionales de la infancia. Y al día de hoy, pues vamos a hablar acerca de esto. Aprendizajes importantes al estudiar al ego. Como ya es de costumbre, te voy a dar el pequeño resumen acerca de las heridas de la infancia, porque es importante conocer esta área para saber cuál es la función del ego que cuando la desconocemos nos mantiene aferrados a esas heridas y comportándonos de cierta manera que nos producen o nos causan más conflictos y que nos alejan de la meta o de este proceso al cual le llamamos la sanación. De acuerdo a la filosofía de Lise Bourbeau, existen 5 heridas de la infancia. Los nombres de estas son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Las primeras 2, rechazo y abandono, son las más fuertes, que de hecho le podríamos llamar una sola herida, que es la herida de la separación. El dolor más grande del ser humano es sentirse separado de sí mismo o sentirse separado de su verdadera esencia, que lo podemos simbolizar con el ejemplo de un niño que es muy indefenso y que necesita a su padre y a su madre y es abandonado por ambos o es rechazado. Siente que ya no pertenece a ese lugar donde se siente querido, amado, protegido y donde tiene libertad absoluta para poder experimentar el mundo, para poder ir con curiosidad a hacer aquello que surge desde lo más profundo de su ser y también a fluir completamente en sus emociones, decir o hacer aquello que viene desde lo más profundo de él. Estas heridas, cada una de ellas, una vez que se activan, ya que de acuerdo a Lise Bourbeau, las heridas no se crean, sino que se activan, ya nacemos con esas heridas, pero en la mayoría de las ocasiones, las experiencias que tenemos en la infancia nos marcan a veces de por vida, porque esas experiencias activan esto que ya traíamos y siempre las vamos a vincular con mamá, con papá o con alguna otra persona muy cercana. Una vez que se activan las heridas, surge esta separación. El niño o la niña abandonan su verdadero ser con tal de poder conseguir allá afuera algo que únicamente está adentro de ellos. Y es aquí donde viene la función de la mente. Como la mente tampoco sabe esto, empieza a darnos varias historias, varias técnicas, varias razones por las cuales ir hacia afuera a buscar algo que presentimos o que concluimos que hemos perdido. Estos movimientos exteriores o esta forma de comportarnos que ya no le pertenece a nuestra esencia se le conoce como máscara. La palabra máscara significa persona o personalidad falsa, ya que el ego se le conoce como el falso yo. Surge otro ser de nosotros, pero más bien creado por la mente, al cual nos vamos a aferrar porque es lo único que conocemos o que pensamos que conocemos que nos puede mantener seguros, protegidos o que nos puede privar a que otras personas ya no nos hieran. El ejemplo que te voy a dar es con la herida del rechazo. Si nos sentimos rechazados de niños, ahora vamos a estar buscando allá afuera a alguna persona o a alguien que no nos rechace, o vamos a estar evitando a toda costa el volver a sentirnos rechazados. Y por lo tanto nos vamos a colocar una máscara, que en este caso lleva el nombre de huidizo, que nos va a hacer huir de todas las emociones o de todos los lugares o personas o eventos que de alguna manera pensemos o anticipemos que nos pueden producir alguna emoción de rechazo. Verdaderamente de lo que oímos no es del evento, no es de la persona, sino que de la misma emoción que ya está dentro de nosotros, pero que está reprimida, que no fluye o que está fragmentada. Entonces, cuando estemos en algún lugar y sintamos que nos van a rechazar, vamos a huir de ese lugar con tal de que no nos rechacen. O vamos a huir mentalmente, ya sea comiendo algo, distrayéndonos con la televisión o con algún otro objeto exterior para producirnos alguna sensación de calma, porque sentimos que la emoción viene, aunque en realidad no sabemos que lo que sucede es que la emoción está viniendo, porque de alguna manera esa experiencia, aunque se siente mal, nos quiere ayudar a sacar esta emoción,
Le tenemos miedo a sentir. El gran miedo del ser humano, o en este caso de las personas que han experimentado o que tienen o que sufren por una herida, tienen miedo a sentir la misma emoción que sintieron en el primer momento donde se activó la herida. En realidad no tiene tanto que ver con la persona que activó la herida, aunque la mente nos va a hacer creer que sí. Por eso es que hoy en día también están esos nombres de la herida del padre o la herida de la madre, y es muy común conocer personas que no tienen una buena relación con su mamá o con su papá y que de alguna manera este madre o padre lo andan buscando allá afuera en otras personas. Si habláramos de la máscara de la dependencia, quiere decir que dependemos de otro ser humano, de que esté con nosotros para sentirnos no abandonados o para sentirnos amados. Entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no nos abandonen. Y en este caso la mente nos va a engañar, haciéndonos tolerar cosas que no deberíamos de tolerar, hacer cosas que no deberíamos de hacer, decir cosas que no deberíamos de decir o no decir cosas que sí deberíamos de decir con tal de que no nos abandonen. Y así podríamos ir con todas las heridas y con todas las máscaras que nos hacen ponernos una segunda personalidad, la cual no es la verdadera, no es la que nos sana, pero de alguna manera nos protegió en nuestra infancia, pero que ahora de adultos nos hace mucho daño, porque aunque la máscara tenía su función y el ego tiene la función en este mundo, nos ayuda a poder interactuar, a poder vivir, llega un momento donde el ego, que en algún momento nos protegió, se convierte como en una especie de enemigo, aunque no es enemigo, pero es el que nos hace sufrir, no porque sea su intención, sino porque ya estamos acostumbrados a hacer lo que él nos dice, a identificarnos con el ego. En los videos anteriores, si me has seguido, este es un taller que lleva como nombre Reconocer el ego, comprender el ego para poder sanar. Ya hemos hablado mucho de qué es el ego y sobre todo cuáles son las técnicas especiales que tiene el ego para mantenernos en un lugar seguro, de acuerdo a su pensamiento, a lo que él cree, a lo que él sabe, pero que nos priva de ese otro lugar desconocido, que es donde está la liberación de las emociones o la expresión total de eso que no ha podido ser expresado. Y que cuando lo expresemos empezamos a experimentar a lo que le llamamos una sanación y al disolverse esta parte que le llamamos ego, empieza a surgir nuestra verdadera personalidad. En otros videos ya he hablado también de las heridas, de las máscaras, sus características para poder reconocerlas y sobre todo la necesidad de crecer en conciencia para darnos cuenta cada vez que nos ponemos la máscara, ser compasivos con nosotros y reconocer los eventos, las personas, los momentos que nos activan las heridas para cada vez tratar de ya no ponernos la máscara, ya que es al ponernos la máscara que a veces sufrimos más. Ya no somos nosotros. Pero ¿cuáles son los aprendizajes que yo considero que son muy importantes, que todos deberíamos de tener en mente para comprender un poquito de cuál es el camino que hemos tomado y más o menos a dónde es que queremos o estamos tratando de llegar, aunque a veces no lo sepamos, ¿no? De las técnicas que te mencionaba anteriormente, pues hablamos de que el ego utiliza críticas y comparaciones, superlativos o exageraciones, el tener o el hacer, el no poder vivir en el presente y que el ego siempre busca cumplidos. Todas esas técnicas son las que utiliza y hay muchas más, por supuesto, que de alguna manera nos hacen pensar que al buscar o conseguir esto sentimos placer y a veces es verdad. Sentimos un cierto placer, pero como no es desde nuestra esencia, ese placer se termina y seguimos tratando de conseguir más. Y por eso es que las cosas más importantes que deberíamos de recordarnos sobre el ego son estas. 1. Nada de lo que hagas puede añadir algo a lo que ya tienes o a lo que ya eres. El ego nos hace creer que al hacer más cosas o al conseguir más cosas o al tener otra clase de personalidad, entonces vamos a agregar algo a nuestra esencia, cuando en realidad lo que andamos tratando de conseguir es conectar con quien ya somos, pero el ego nos hace creer de que no somos eso y de que deberíamos de ser la máscara. Ahora, por un momento, analiza esta frase. Nada de lo que hagas puede añadir algo a lo que ya tienes o a lo que ya eres. Y cuando digo ya tienes, no me refiero a las cosas materiales, a tus posesiones. Refiero a las cosas interiores, a lo que ya eres, a tu verdadera esencia. Nada de lo que hagas puede añadir algo a lo que ya tienes o a lo que ya eres.
Porque el problema es que se nos olvidó lo que tenemos, se nos olvidó lo que somos, experimentamos una separación de eso que somos y de eso que ya tenemos. Siempre ha estado con nosotros, pero en el momento que se activó la herida, surgió la interpretación o el pensamiento de que ya no lo tenemos o de que estamos separados de eso que ya está adentro de nosotros. Nada de lo que hagas puede añadir algo a lo que ya tienes. Esta para mí es una enseñanza muy importante, que esa es real, esa es verdadera, ¿no? Otra enseñanza. Eres lo que eras antes de que identificaras con el ego. ¿Cuál es el problema grande? Que nos identificamos con el ego. Dentro de las técnicas que te hablaba anteriormente, te recuerdo que las críticas y las comparaciones, las exageraciones, el tener, el no poder vivir en el presente o el buscar cumplidos, de alguna manera nos hace creer que al obtener alguna de estas cosas o al hacerlas, vamos a hacer algo que no somos, pero que queremos ser. Entonces lo que pasa es que nos identificamos con lo que tenemos, nos identificamos con lo que poseemos o con lo que hacemos. Y cuando nos identificamos con el ego, es cuando caemos en la trampa. Entonces, no es buscar ser el ego, sino que buscamos no ser el ego. Porque la verdad de quienes nosotros somos está después de la mente, después del ego, o antes de que el ego se metiera en nuestras vidas. Por un momento, dale un cierto pensamiento profundo a esto. Eres lo que eras antes de que identificaras con el ego. ¿Qué pasaría si quitamos dentro de ti todo recuerdo, toda interpretación de esas que tanto te duelen, de esas que tanto recuerdas? ¿Qué quedaría si quitamos toda identificación con otra persona, con cualquier acción o con cualquier otro pensamiento? ¿Qué pasaría si yo te pregunto quién eres el día de hoy? Pero si quitas todas las frases que se te vienen a tu mente, que me dirías, yo soy alguien que trabaja en construcción, yo soy un estudiante, yo soy el esposo de alguien, yo soy el papá de alguien. ¿Qué pasaría si quitamos todas esas frases? ¿Quién queda? Porque en algún momento de tu vida, esta pregunta de quién eras no existía. Simplemente eras. No había preocupación por decirle a nadie, ni por responderte a ti mismo quién eras. La pregunta no era importante, porque simplemente eras y lo experimentabas en su totalidad. ¿Qué pasaría si esta pregunta ya no es importante y si quitamos todas las respuestas? Eso es lo que verdaderamente eres. Lo que todo el mundo busca es lo que ya son. Eso que ya somos, también le podemos llamar como el no ego. ¿Qué pasaría si ya no nos identificamos con el ego? ¿Qué pasaría si ya no buscamos nada más? ¿Qué pasaría si ya no hay nada que buscar? Ya no hay lugar a donde llegar. Ya no hay ninguna meta la cual alcanzar. Porque en realidad, todos lo que buscamos es algo que ya somos. Pero como buscamos algo que no somos, por eso no podemos encontrarlo ni alcanzarlo. El ruido de la mente es lo único que nos impide vernos. Traigo aquí una frase de Javier Meloni que dice: el silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de ego. Va de la mano con esto que te acabo de leer. El ruido de la mente es lo único que nos impide vernos. Exactamente, realmente, así como somos en nuestra esencia. ¿Qué pasaría si por un momento tuvieras una experiencia de no ruido de la mente? Donde la mente ya no intervenga, donde puedas dar un paso después de la mente, donde la mente se aquiete y se acalle. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que quedaría? ¿Cómo te mirarías si al verte en un espejo
tu mente no te diera palabras o no te hiciera ruidos o no te recordara palabras que otras personas te han dicho o palabras que tú constantemente te repites. El ruido de la mente es lo único que nos impide vernos. Sufrimiento, mente, miedo y ego son la misma cosa. Te recuerdo también aquí una explicación desde la psicología. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor son experiencias que no podemos evitar, ya que en este mundo existe el dolor, es una verdad. Van a haber experiencias, ya sea físicas, cuando te golpeas, que te duele algo, o cuando pierdes a una persona, a un ser querido, y va a haber un dolor. Es real. Y el dolor es importante aceptarlo, recibirlo, sentirlo en su máxima potencia. Pero el sufrimiento es el pensamiento que la mente le agrega al evento y que constantemente te lo vas a repetir día tras día, tras día, tras día. Y así es como es posible que algo que nos sucedió cuando teníamos 10 años, a lo mejor hoy que tenemos 30, 40 o 50, nos sigue doliendo casi en la misma intensidad como que si nos hubiera pasado hace 5 segundos. A eso se le llama sufrimiento, donde la mente ya se metió, donde el ego ya te hace identificarte con esa experiencia y la trae al presente, reviviéndote los mismos pensamientos, los mismos comportamientos y las mismas emociones. A eso se le llama sufrimiento. Entonces, sufrimiento, mente, miedo y ego son la misma cosa, porque ahora le tenemos miedo a vivir sin ese sufrimiento, aunque quisiéramos sanar o nos decimos la frase de que queremos sanar. Cuando miramos una oportunidad para poder sanar, nos da miedo que hay después. Nos da miedo sentir la emoción. Nos da miedo que otros sepan que estamos heridos. Nos da miedo incluso recibir ayuda. Nos da miedo ir en busca de esa ayuda. Nos da miedo las técnicas. Nos da miedo ser nosotros mismos. Eso que buscamos, ahora le tenemos miedo. A ser nosotros mismos le tenemos miedo porque creemos que el mundo no nos va a aceptar o porque creemos que el mundo debería de aceptarnos. Sufrimiento, mente, miedo y ego son la misma cosa. La verdadera transformación se da al ya no identificarnos con nada. Ese momento donde si hacemos algo, podemos separar la acción de nosotros. Si tenemos algo, podemos separar esa posesión de nosotros, donde ya no nos arrastran las emociones, donde ya no nos poseen las cosas, donde ya no nos hacen daño las palabras de otras personas, ya sean alabanzas o ya sea críticas. ¿Qué pasaría si ya no nos identificamos con estas cosas exteriores? Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú el día de hoy te peinaste de la mejor forma posible y te encuentras con alguien allá afuera y te dice que tu peinado está feo. Tú venías muy contento o muy contenta y alguien te dio esta frase. Una persona exterior te dijo una frase basado en su interpretación, en su pensamiento. Y cuando te dijeron esa frase, tú te sentiste avergonzado, incluso decepcionado, y a lo mejor fuiste y te cambiaste el peinado. ¿Por qué? Porque te identificaste con el peinado. Sentiste que esa frase iba a tu esencia y te avergonzaste de ti mismo porque piensas que el peinado y tú son lo mismo. Y no solo el peinado, sino que la frase de esa otra persona, piensas que eres tú. Esa persona solo dio un comentario sobre un elemento tuyo y que en realidad no es verdad. Porque lo que importaba no era la opinión de la persona, sino el cómo tú te sentías, porque ese peinado lo habías escogido porque a ti te gusta. Pero al identificarnos con el ego, lo que en verdad estábamos buscando era que con ese peinado agradar a todo el mundo y recibir unas palabras bonitas. Y claro que no estoy diciendo que sea incorrecto recibir palabras bonitas. El problema aquí es
el identificarnos con las palabras que nos dicen las personas. La verdadera transformación se da al ya no identificarnos. Al decir, es la manera que me visto, que me peino, que hablo, porque es la mejor manera que puedo encontrar para poder darle libertad a quien yo soy. Es la manera que expreso mi ser y esto basta, y los demás seres humanos tienen completa libertad a dar sus opiniones. Pero solo yo tengo la libertad de decidir con qué me identifico y con qué no me identifico. La verdadera transformación se da al ya no identificarnos con nada. Es necesario confrontar y romper creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es algo que tomamos como verdad basado en nuestra interpretación de cuando éramos niños, que el día de hoy lo utilizamos y que rige nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por ejemplo, alguien puede tener la creencia de que nacimos para complacer al mundo exterior. En el ejemplo del peinado, si yo tengo esta creencia, me voy a peinar para complacer a los demás, para conseguir palabras bonitas de los demás y para conseguir la atención de los demás. Y de alguna manera me estoy diciendo que no tengo esa atención, que no tengo esa valoración y que tengo que estar constantemente en complacencia de personas exteriores. Alguien que tenga esta creencia definitivamente va a sufrir mucho porque se va a identificar con lo que obtenga de las demás personas y siempre va a tratar o va a necesitar de hacer muchas cosas diferentes para obtener esto. Alguien que tiene la creencia de que no es digno de amor o de una familia, aunque trate de tenerla, incluso teniéndola, no se va a sentir satisfecho e inconscientemente va a hacer todo lo posible para ya no tenerla, porque tiene la creencia tan firme de que no es digno, de que no es digna de amor. Una persona, un hombre que diga, que tenga la creencia de que él no nació para ser padre, el día que sea padre, se va a comportar exactamente como alguien que no es digno de ser padre, y aunque tenga buenos comportamientos, cuando le den un cumplido, no los va a poder recibir, no los va a poder creer, porque tiene la creencia firme de que no es digno de ser papá. Entonces la culpa y la vergüenza lo van a acompañar en toda su vida basado en la creencia que tiene. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las creencias desde niño que tú tienes o que se te fueron impuestas que hasta el día de hoy no las has cuestionado? Y por no cuestionarlas es que sufres tanto, porque es una creencia la que te separa de quien tú verdaderamente eres. Aunque hubieran habido personas que con muy buena intención te dieron la mejor educación posible, la verdad es que nadie nos puede decir quiénes somos nosotros, porque ese es un trabajo individual de cada ser humano. Que sí es bueno hacerlo en acompañamiento, que sí es bueno buscar ayuda, que sí es bueno pedir consejos, leer libros, ver videos, tomar talleres, ir a retiros. Es positivo todo esto, pero a la larga la función de todas estas herramientas exteriores, la única función es de que tú tomes completa y absoluta responsabilidad de tu vida y de tu esencia, de que tú te conectes con quien tú verdaderamente eres, con tu voz interior y de que le seas fiel a eso. Y eso va a estar después de tus creencias, después de tu mente, después de tus registros. Así que algo que es muy importante que hemos aprendido del ego es que es importante confrontar y conocer las creencias, porque es el ego el que nos ha dado muchas creencias. Ponemos atención a lo falso o a lo verdadero. Nada más hay dos opciones. El ego es lo falso, nuestra esencia es lo verdadero. Cada vez que te sientes abandonado, o pones atención al pensamiento de que eres un abandonado, o al que es verdad de que no eres un abandonado. Nadie te ha abandonado y también nadie se tiene que quedar contigo, porque todo lo que necesitas está adentro de ti. Eso no significa que no puedas convivir con las personas. Pero al convivir desde la esencia, desde el pensamiento de que no eres un abandonado, te vas a dar cuenta de que tus relaciones van a ser más profundas
y que no vas a depender de ellos y que ellos se van a sentir bien contigo porque están con alguien que está en plena libertad y de que no los necesita, de que los recibe con amor, pero que también les da la libertad de que estén o de que no estén. Así que nada más hay dos opciones. O le ponemos atención al ego o le ponemos atención a quien verdaderamente es el ego. La única opción real es lo verdadero, porque el ego es una ilusión, es una creación de la mente, es una mentira. Lo único verdadero es lo que no es el ego. Y por eso es que el ego nos puede ayudar también a escoger. Cuando sabemos que es el ego el que nos está dando pensamientos, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el no pensamiento? ¿Qué es lo que no es el ego? Cuando se te venga el pensamiento de que eres una persona rechazada, abandonada, humillada, traicionada o que han sido injustos contigo, esto es el ego, esto es la herida, esto es la separación. La verdad es que no eres abandonado, no eres rechazado, no eres humillado, no eres traicionado, no han sido injustos contigo. En este momento no, porque es tu decisión de verte completo, de ver tu esencia y de saber que dentro de ti está todo lo que necesitas. La verdad ya está adentro de ti. Afuera no hay nada. Todo lo de afuera es creado por el ego. Es una proyección de nuestra mente. Y en la mayoría de los casos es una proyección de nuestras heridas, de nuestra fragmentación, de ese dolor el cual nos ha lanzado en búsqueda hacia afuera, cuando en realidad no hay nada que buscar porque todo ya está adentro de nosotros. Aquí me atrevo a darte una frase religiosa que, si no estoy mal, fue dicha por Santa Teresa. Aquel que tiene a Dios lo tiene todo. Esa frase quiere decir aquel que va hacia adentro, aquel que se conecta consigo mismo, aquel que reconoce su esencia, de dónde viene, quién es y a dónde va y dónde está, no necesita nada exterior, pero sin embargo puede abrirse a recibir todo lo que está aquí afuera, porque lo que está aquí afuera pues es un fruto de lo que está aquí adentro. Por eso es que si tú te sientes bien, si tú sanas tu interior, te vas a dar cuenta cómo lo de afuera va a empezar a sanar y vas a poder recibir lo que antes no recibías y vas a poder dar lo que antes no dabas. La gran felicidad del amor es poder darle a alguien algo. La gran felicidad del ego es poder quitarle a alguien algo. Por supuesto que la segunda es una ilusión. Cuando estamos tan fragmentados, creemos que teniendo lo que el otro tiene, vamos a ser felices, cuando en realidad nos andamos buscando a nosotros mismos. Y por eso la gran frase de que para personas heridas hieren a otras personas, personas sanas sanan a otras personas. Así que con tu sanación, con el escoger el no ego, ayudas también a otros a poder escoger el no ego. Para la mayoría es normal identificarse con el ego. Es la gran realidad de que por muchos años hemos sido poseídos por el ego sin darnos cuenta, y hasta el día de hoy seguimos defendiendo esta personalidad falsa y lo podemos ver también en la sociedad. El estado de unión y paz es nuestra esencia. Cada vez que nos sintamos desconectados, fragmentados, va a venir el caos, y en el momento que viene el caos, esa paz que teníamos pareciera que se nos va. Eso también es una ilusión, por lo tanto solo el estado de unión y de paz es nuestra esencia. La belleza, la paz y el amor están más allá de la mente. Entonces lo que buscas está antes y después de la mente, nunca en la mente. Somos lo que éramos antes de que la mente se metiera, y para conocer eso, a lo cual le llamamos belleza, paz y amor, que es lo mismo que decir tu verdadera esencia, tenemos que ir después de la mente. ¿Qué es algo que debilita el pensamiento? Acuérdate que el pensamiento y el ego son lo mismo. Observar. La técnica más profunda que yo he conocido, que te lo pueden enseñar cualquier persona experta en meditación, se le conoce como observar. Aprender a observar tus pensamientos, porque no los podemos destruir, no los podemos eliminar, pero al observarlos, los debilitamos, los disolvemos. Aprender a verlos
sin irte con ellos, sin identificarlos. Más adelante te voy a hablar sobre la herramienta de David Hawkins que se llama Dejar Ir, donde vamos a profundizar sobre cómo observar el pensamiento sin identificarte con él. Pero observar debilita al pensamiento. Debilitar al pensamiento significa que tienes una puerta abierta para saber qué hay después del pensamiento y para poder escoger lo que no es el pensamiento, y al escoger lo que no es el pensamiento, escoges tu verdadera esencia. Este es el comienzo del fin del pensamiento compulsivo, aquel pensamiento que viene una y otra y otra y otra vez y que es tan molesto y que nos causa tanto dolor. Observar debilita el pensamiento. Este es el comienzo del fin del pensamiento compulsivo. Por lo tanto, muy importante, no podemos matar o destruir al ego, no es el enemigo, no es el mal. Sin embargo, cuando nos dejamos arrastrar por él, cuando lo escogemos siempre a él, es cuando sufrimos. Pero tampoco nos vamos a poner a luchar contra él porque no podemos vencerlo. Pero sí podemos observarlo y aprender de sus técnicas para poder saber cómo relacionarnos mejor con el ego, entender su función en esta vida para no escoger al ego, para escoger nuestra verdadera esencia, para no escoger la separación, para escoger la unión, para no creer que estamos separados del otro, sino que estamos unidos, para creer que no estamos separados de eso que nos falta, de eso que queremos, sino que estamos muy unidos, para no creer que andamos en búsqueda de algo exterior, sino para saber que todo lo que buscamos ya está adentro de nosotros. El asunto es que se nos ha olvidado, y este proceso al cual le llamamos vida también es un proceso en el cual estamos tratando de recordarnos quiénes éramos antes de que la mente o de que el ego se metiera en esta vida, según él, para tratar de defendernos. Pero el día de hoy es nuestra responsabilidad, y el ego, por así decirlo, es una gran técnica que nos puede ayudar cuando la comprendemos a conocernos, a conectarnos, a poder darnos cuenta que no hay nada que buscar y que no hay ningún lugar a donde llegar. Así que la última pregunta que yo te dejo: ¿y tú qué aprendizajes has obtenido sobre tu estudio sobre el ego? Le agregamos la R de que nos faltaba. Cuéntanos tú. Te invito a que nos dejes un comentario, a que nos hagas alguna pregunta, pero más que todo, algo de tus experiencias. ¿Qué aprendizajes has obtenido sobre tu estudio del ego? Ya sea de estos videos, de otros libros que has tenido, ya que nos va a ayudar a poder seguir profundizando en este tema, que espero se te haya hecho bastante interesante y que nos demos cuenta cómo todo lo que buscamos está aquí adentro, y que este proceso que le llamamos sanación, aunque hay muchas herramientas, muchas maneras de trabajar la sanación, esta es una de muchas que hay. El ego es una herramienta. El trabajo interior, el trabajo del ego, aunque independientemente cuál herramienta utilices, ya sea trabajarlo por medio del cuerpo, por medio de la terapia, por medio de la nutrición, por medio de alguna otra terapia alternativa, por medio de talleres, por medio de vitaminas, etcétera, el trabajo del ego siempre va a ser esencial, porque hasta que no confrontemos lo que hay dentro de nosotros y no aprendamos a escoger lo que no es, va a ser difícil poder llegar a lo que sí es. Así que espero nuevamente que te haya gustado este video. Si es la primera vez que estás conmigo, te invito a que te suscribas a este canal para que puedas ver los otros videos que tenemos sobre las heridas emocionales. Y eso ha sido todo por mi parte, y nos vemos en el siguiente video.